Bendiciones en Cristo. Nos gozamos en esta mañana por la oportunidad que nos da de reunirnos. Son todos bienvenidos. Vamos a orar para iniciar la escuela dominical. Recordemos que la escuela dominical es un espacio donde aprendemos y también podemos preguntar al final de la enseñanza alguna inquietud, duda con respecto a la enseñanza. Al final pueden preguntar. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu infinita misericordia, gracias porque a ti te ha placido que en esta mañana estemos reunidos, tu pueblo, Señor, tu iglesia. Gracias por la paz y por el gozo que has colocado en nuestras vidas. Gracias por una semana ardua de trabajo y hoy por un día de reposo, un día en el cual nos podemos deleitar y regocijar en tu presencia. Guíanos a través del estudio de tu palabra. Háblanos a través de ella. No solamente clamamos por esta iglesia, Señor, sino por todas las iglesias, las escuelas dominicales y los cultos en todo el mundo. Clamamos, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que cada predicador y cada maestro pueda mostrar a Cristo, pueda manifestar, oh Dios, y mostrar a aquel que fue al madero de la cruz. Gracias te damos. Amén y amén. Bien, hermanos, les invito para que abran sus Biblias allí en la tercera epístola de Juan. Vamos a continuar y hoy vamos a finalizar también. Esta es una epístola muy corta. Las semanas pasadas estuvimos mirando los primeros textos del 1 al 4 y hoy vamos a mirar del 5 al 15, 10 versículos. Leemos la palabra de Dios. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ya he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar ante ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo.
Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este momento especial donde tu palabra va a ser expuesta. Habla tú a través de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, las semanas pasadas estuvimos mirando allí el tema, el amor de un padre hacia un hijo en la fe. Hablábamos de ese padre que era Juan, el cual es el escritor de la carta, y le escribe a un hermano llamado Gayo. Este hermano es un hermano muy amado por Juan. Muchas veces lo repite allí en la carta, que ese hermano era muy amado por él. Le escribe elogiando su testimonio, su andar con Dios, porque anda en la verdad, porque vive la palabra, porque no se ha dejado contaminar o seducir por los herejes, sino que ha permanecido en la verdad, y porque es un hermano que sirve, que ayuda a los demás. Es un hermano hospedador, es un hermano dadivoso, es un hermano que ha servido mucho en la iglesia, especialmente a los hermanos misioneros que tenían que pasar por esa ciudad, y allí Gayo los hospedaba. Es un hermano digno de admirar y de elogiar, este hermano Gayo. En la mañana de hoy vamos a estar viendo el cristiano y las buenas obras. Vamos a seguir viendo todo este ejemplo de Gayo. Pero también vamos a ver a otro personaje, el cual hace malas obras. Diótrefes es el otro personaje. Y Diótrefe entonces va a ser el representante de los malos cristianos o de los falsos cristianos. Miremos entonces en primer lugar las buenas obras de un verdadero cristiano. El cristiano verdadero manifiesta el amor por medio de las obras. Gayo era un hermano fiel que se conducía fielmente sirviendo a los hermanos. Gayo era un hermano hospedador, era hospitalario, que con amor atendía a los hermanos que venían y a los misioneros que pasaban por ese lugar. Recordemos, hermanos, que en ese tiempo, en el primer siglo, no habían flotas de buses o aviones o barcos rápidos como los hay hoy. Habían barcos, pero de vela, y los caminos especialmente transitaban personas caminando. Seguramente los que más transitaban en carroza y en caballo eran los soldados, pero las personas del común se transportaban caminando. Esto hacía que los viajes fueran muy largos, meses viajando para llegar a un lugar, y esto también complicaba el viaje porque tenían que quedarse en diferentes lugares, hacer estaciones. No habían hoteles como los hay hoy. Hoy en cualquier pueblo donde vamos encontramos hoteles, posadas y hospedajes. No, en aquel tiempo era más difícil. Se necesitaba de la generosidad de las personas. Se necesitaba que hubieran personas generosas que estuvieran dispuestos a hospedar a aquel viajero. Bueno, estas características muy relevantes eran las que tenía Gayo.
porque Gallo hospedaba a estos misioneros, y no porque eran sus amigos. El texto nos dice especialmente a los desconocidos. No eran personas conocidas, eran personas que Gallo no conocía, pero sabía el servicio que estaban dando, y era un hermano muy generoso. Era un hermano hospedador, hospitalario. Gallo era un hermano que servía a la iglesia y que manifestaba este amor a través de sus acciones. En esta tercera carta vemos el amor expresado en servicio. En la primera carta definíamos ampliamente el amor, pero en esta carta está enfatizado es el servicio, de cómo ese amor que yo tengo ahora es manifestado a través del servicio a la iglesia y a los demás. Y este servicio o este amor, en otras palabras, es el fruto del creyente. Y por este fruto del creyente es que se va a conocer el verdadero creyente y el falso creyente. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El árbol malo da frutos malos, pero el árbol bueno da frutos buenos. Mateo 7:16. Las obras dan testimonio de cada cristiano. La forma como nos conducimos, como nos comportamos, como servimos, dan testimonio de quiénes somos. Aquí vemos la hospitalidad de Gallo, pero las obras de amor no se reducen solamente a hospitalidad. También se expresa ese amor por medio de acompañamiento espiritual, por medio de orar por el hermano, visitar al hermano, visitar a aquel que está enfermo, atender a las viudas y a los huérfanos, atender a aquellas hermanas que están desamparadas. Todo esto son acciones que manifiestan el amor de un hermano hacia el otro hermano. Cuando pensamos en el servicio en la iglesia, muchas veces pensamos que los únicos que pueden servir o que tienen que servir son los diáconos, porque los diáconos deben servir a las mesas, deben de estar pendientes de las actividades, de aquellos encuentros que tiene la iglesia donde hay alimentación, donde se necesita logística. Los diáconos deben de estar pendientes aún en el servicio de ujieres, en la administración de los recursos de la iglesia. Los diáconos están involucrados en el servicio y en ayudar a los hermanos para que de esta manera puedan servir mejor a Dios. Pero Gallo no era un diácono. Gallo tampoco era un pastor. Gallo era un hermano de la congregación que servía sin necesidad de tener una distinción en particular. Y todos nosotros, cada hermano, cada hermana, está llamado a servir, porque el servicio no es algo que se limita a un cargo o a un oficio. Si limitamos el servicio solamente a los diáconos, entonces los demás hermanos, ¿cómo manifiestan el amor? No, todos estamos llamados a servir.
Todos estamos llamados a mostrar esas buenas obras, a manifestar ese amor. Ya no solamente decir te amo, sino a expresarlo en acciones, en obras, ayudando. Seguramente hoy no vemos tantos viajeros en los cuales vengan a tocar a nuestra puerta para que les hospedemos, porque hay muchos hoteles. Pero sí podemos ayudar a nuestros hermanos y servir, convertirnos en servidores, en diáconos, en el sentido en que servimos los unos a los otros en las necesidades que nuestros hermanos tienen, de acuerdo a la necesidad. Y este es el llamado a la iglesia, a expresar, a manifestar ese amor a través de acciones. Otra característica que tenía Gayo era que no ayudaba a aquellos hermanos por algún favor que les debiera. Muchas personas ayudan a los que lo ayudan y a los que no lo ayudan, no lo ayudan. ¿Sí? Si el hermano me ayudó, le ayudo. Si no me ayudó, que se defienda como pueda. No, Gayo no estaba pensando en si ayudó o no ayudó, si le sirvió o no le sirvió. Él ayudaba aún a los desconocidos. No habían hecho nada por él. Él los ayudaba. Los cristianos tenemos que tener una mentalidad diferente al mundo. El mundo piensa de esta manera. Ayudan al que le ayuda. De hecho, hasta hay una canción que habla de esto. Pero nosotros como cristianos servimos a toda la iglesia, a todos los hermanos, sin distinción. Y este es el ejemplo que vemos de Cristo. ¿Acaso le habíamos hecho algo a Cristo? ¿En qué le ayudamos nosotros? No. Y Él vino y se hizo siervo, sirvió. Esa fue su misión, hacerse siervo y luego ir al madero de la cruz y morir por nuestros pecados. Este es el ejemplo que vemos de Cristo y esa es la forma como Gayo se conducía, este hermano fiel. Recibía a los hermanos desconocidos y los ayudaba. Ese hermano andaba en la verdad. Pero otra característica que podríamos pensar de este hermano era que como él andaba en la verdad, cuando esa persona llegaba, podemos pensar un poco en que Gayo se acercaba y le preguntaba, bueno, ¿tú qué crees acerca de Cristo? Y esta persona le decía, bueno, yo creo que Cristo es Dios, que Cristo vino en carne, que Cristo se hizo hombre y fue al madero de la cruz. Tú eres un verdadero cristiano, venga para acá. Pero si le decía, no, yo no creo que Cristo vino en carne, yo no creo en la encarnación de Jesús, entonces lo más probable es que Gayo lo apartara. Porque recuerden que Juan nos había dicho que si alguno venía con otra doctrina, no le recibieran. Es decir, había ya una prohibición en la otra carta de que no recibieran aquellos falsos que andaban hablando cosas falsas y vanas acerca de Cristo. Es decir, que negaban la encarnación de Cristo. Ese era el primer problema con los que enfrentó la iglesia, la herejía del gnosticismo. Aquellos que negaban la encarnación de Cristo, los que no aceptaban que Cristo era completamente Dios y completamente hombre, o que no aceptaban de que Cristo
había sido encarnado en el vientre de la Virgen María y había nacido, y que este Cristo era Dios. Y por eso Juan, tanto en las epístolas como en el Evangelio, tiene como propósito de que las personas crean de que Jesucristo es Dios y que creyendo en esta verdad tengan vida eterna. Así que podemos pensar que Gallo le hacía una pequeña entrevista para saber si era un verdadero cristiano o era un falso cristiano. En segundo lugar, entonces, veamos las obras de un cristiano falso. Los versículos 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. En estos versículos vemos las características de un cristiano falso. Y está representado por un personaje llamado Diótrefes. Recordemos que aquí se resaltan 4 personajes. Está Juan, está Gallo, está Diótrefes y está Demetrio, que es el último personaje del que vamos a hablar. Diótrefes quizás es el pastor de la iglesia. Y hay algunas características de este falso pastor. Pero la primera pregunta que nos podemos hacer es: ¿por qué un falso pastor allí en la iglesia? Y nosotros podemos mirar que hay muchos ejemplos en la Biblia en donde nos presentan episodios o profecías donde apuntan que dentro de la iglesia aún hay posibilidades de que estén falsos pastores. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 22 dice: los pastores y los diáconos son puestos a prueba, sean puestos a prueba. Exactamente el texto dice: y estos sean puestos a prueba. Es decir, hablando acerca de los diáconos y con antelación acerca de los pastores. Luego, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10, también el apóstol Pablo, hablando acerca del requisito de los pastores y de los diáconos, nos habla acerca de estos asuntos. De manera, amados hermanos, que aquellos hermanos que van a ser puestos en el oficio de diácono o de pastor deben ser examinados. No obstante, a pesar de estos exámenes que los otros pastores que ya están en su oficio hacen acerca de estos hermanos que están en candidato, algunos pasan. ¿Por qué? Porque aparentan tener obras de piedad, porque aparentan ser verdaderos cristianos y se ganan la confianza
de la iglesia y de los otros pastores. Y de esta manera entonces llegan al ministerio. Pero cuando ya están en el ministerio, entonces empiezan a actuar de manera como un falso pastor. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo le escribió a los pastores de Éfeso en Mileto. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pablo anunció a los pastores que después de su partida, y esta es la última vez que Pablo les habla a los pastores, les dice: yo sé que después de que yo salga de medio de ustedes, se levantarán lobos que no perdonarán el rebaño. Es decir, se levantarán falsos. Eso está en Hechos 20:29. Eso era una profecía de Pablo. Y allí estamos en ese mismo contexto. Estamos hablando de Asia Menor. Quizás allí estaba alguno de los que había escuchado también el discurso de Pablo. Y precisamente se estaba cumpliendo lo que Pablo había dicho acerca de los lobos. Así que entonces, en algunas ocasiones van a haber falsos pastores frente a la iglesia. Y es entonces el compromiso de la iglesia también de conocer las escrituras para examinar a estos falsos y de alguna manera públicamente expulsarlos, hacerlos visible y sacarlos de la iglesia. Pero vamos a seguir analizando algunas características de este hermano falso. Lo primero que vemos de Diótrefes y del cristiano falso es que no recibe a la autoridad apostólica. La segunda característica es que le gusta el primer lugar. Él quiere ser el centro de atención. La tercera es que no recibe a los hermanos y a los que quieren recibir o a los que quieren hospedar se los prohíbe. La cuarta característica es que habla en contra de la autoridad apostólica. Y quiero explicar un poco estos aspectos. Cuando hablamos de la autoridad apostólica, no estamos hablando de aquellos que se hacen llamar apóstoles en el día de hoy, pues estos son falsos apóstoles. No tienen ninguna autoridad de parte de Dios. No estamos hablando de esos apóstoles. La autoridad apostólica en este texto es la autoridad de Juan. Juan era un apóstol. Juan es un apóstol. Rechazar a Juan es rechazar a los apóstoles, porque Juan está representando a los apóstoles. Y a Cristo, porque Juan enseñaba la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús. Entonces, rechazar a este apóstol era rechazar la doctrina de los apóstoles. Diótrefes lo rechazaba. Entonces, por ende, estaba rechazando la doctrina de los apóstoles. Segundo lugar, para que Diótrefes pudiera tener protagonismo, buscaba la manera de adular a los hermanos, de alabarlos y de hacer que los hermanos lo admiraban. Él quería ser el centro de atención, para que lo vieran como el más importante, el más grande, el mejor teólogo, el mejor encorbatado, el que da todas las órdenes. Él tenía el primer lugar o reclamaba el primer lugar. Ese es también una característica de los falsos. Los falsos se creen infalibles. Muchas veces
su palabra o su opinión, la colocan por encima de las Escrituras. Tenemos que tener mucho cuidado. Tercero, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe. Y no solamente esto, sino que amenaza a los hermanos. Si alguno lo quiere recibir, entonces lo expulsamos de la iglesia. ¿Cómo se llama esto? Manipulación. Él manipulaba a los hermanos. Manipulaba a los hermanos para que no recibieran a los misioneros, para que se comportaran de la misma manera como él se estaba comportando. Esta también es una característica de los falsos. Los falsos son manipuladores. Cuando quieren que la iglesia haga lo que ellos quieren, simplemente dicen, bueno, Dios me dijo, y como es Dios el que le dijo, entonces toda la iglesia tiene que hacer aquello porque Dios se lo dijo. Pero no está en la palabra, no está en las Escrituras, no es la doctrina de los apóstoles y profetas, no está cimentado en el fundamento, sino que es una palabra vana que simplemente sale de su boca. Eso es manipulación. Pero no solamente para ganar a los hermanos expresan todo esto, sino que también amenazan. Es que si no obedeces, si no vienes a la vigilia, si no haces tal cosa, entonces no participas en la iglesia, entonces no estás en el coro, entonces no puedes predicar. Entonces los hermanos, para poder seguir activos allí en la iglesia, tienen que hacer exactamente lo que le están diciendo. Eso es manipulación. Esta era la actitud de Diótrefe. Ponen un montón de cosas para que la gente tenga que hacer lo que ellos dicen. Son manipuladores, son lobos disfrazados de oveja. Y hoy en día que sí hay de este tipo de personas. Pero nosotros como iglesia y como pastores debemos dejar que sea la Biblia la que hable. No nosotros, sino la Biblia la que hable. No debemos imponer nada, porque la autoridad es la autoridad de las Sagradas Escrituras, la autoridad de los apóstoles y profetas. En cuarto lugar, habla mal de la autoridad apostólica. Habla mal de Juan el apóstol. Era un adulador. Rechazaba a los apóstoles, rechazaba a Juan. Esa era la actitud de Diótrefe. Como lo expresa Judas, era un árbol otoñal 2 veces arrancado, nubes sin agua, fieras ondas del mar. Así es el comportamiento de los falsos. Estos falsos no aceptan la inspiración de las Escrituras, no aceptan la suficiencia de las Escrituras, ni aceptan la autoridad de las Escrituras. Ellos se colocan por encima de la autoridad de las Escrituras y de esta manera hacen que la gente lo siga. Esa es la actitud de este hombre. Deja a un lado la palabra de Dios para poder ser el centro de atención. Pero nosotros como iglesia debemos tener cuidado con lo falso. Y Juan ya nos había alertado bastante acerca de los falsos. En primer lugar, de aquellos que negaban la encarnación de Cristo, pero también de aquellos como Diótrefes que no recibían a los hermanos,
que prohibían a los hermanos comportarse o servir a los demás, y aparte de eso, chismosear o criticar, murmurar, hablar mal de los apóstoles. Todas estas falsedades y características tenía este hombre, y la iglesia como tal debía tener cuidado, debía hacer algo al respecto. Y por eso Juan le dice, bueno, si yo fuere, entonces expondré el comportamiento de Diótrefes. En otras palabras, Juan está anticipando una disciplina para Diótrefes. Está anticipando que este hombre merece ser disciplinado y, entre otras cosas, merece ser expulsado de la iglesia, porque se está comportando de una manera no conforme a las Escrituras. Así que Juan lo está exponiendo públicamente para que la iglesia pueda conocer. Por eso la carta no va dirigida al pastor, sino que la carta va dirigida ¿a quién? A Gayo, a un hermano. Seguramente si la carta va dirigida al pastor, ¿qué hace el pastor? Rompe la carta porque está hablando cosas que lo van a sacar a la luz, que van a sacar a luz su pecado, su herejía. Pero la carta va dirigida a Gayo, a un hermano. Y Juan no solamente se queda allí, sino que él dice, yo deseo ir y hablar cara a cara contigo y hablar de estas cosas personalmente. Era su anhelo, su deseo de estar allá y tratar este asunto en particular de manera presencial. Así que la iglesia también está llamada a examinar lo que enseñan los pastores, los líderes, y cómo se comportan los hermanos también, y a aplicar disciplina. Esto es lo que Dios manda y lo que Dios enseña. La disciplina eclesiástica es una característica de las iglesias verdaderas. Hay que aplicar disciplina eclesiástica. Vivir en la verdad, entonces, implica vivir de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo a la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto implica una correcta doctrina bibliocéntrica, una correcta cristología y una correcta práctica de una vida piadosa, sirviendo a Dios y a los demás. Veamos ahora el llamado a las buenas obras. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. En ese texto vemos claramente un llamado hacia las buenas obras. Por un lado, vemos a dos personajes, ¿cierto? Y los vamos a colocar en paralelo. Vemos a Gayo, que es un verdadero cristiano que hace buenas obras, y vemos a Diótrefes, que es un falso cristiano que hace malas obras. Ahora Juan, teniendo en perspectiva estos dos personajes, dice, no imites lo malo. Es decir, no imites a Diótrefes. Imita a Gayo. Imita lo bueno, aquel que hace lo bueno. De la misma manera como el apóstol Pablo escribió, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros tenemos que imitar a Cristo.
Él es nuestro modelo a seguir. Ahora, en muchas ocasiones cuando se habla de las buenas obras, y lo que es más común es escuchar enseñanzas acerca de que la salvación no es por obras. Y de esta manera nos olvidamos de que a pesar de que la salvación no es por obras, como Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, en la parte B, no por obras para que nadie se gloríe, nosotros estamos llamados a hacer buenas obras. Y allí en el versículo 9 también lo dice, del mismo Efesios 2, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. En Mateo, en el Sermón del Monte, Jesús habló ampliamente acerca de las buenas obras de los cristianos, los cuales deben ser luz y sal, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Santiago también dice que la fe sin obra es muerta. Si nosotros tenemos fe en Dios, si nosotros amamos a Dios y somos hijos de Dios, debemos entonces actuar en consecuencia a nuestro llamado, amando a los hermanos, sirviendo a los hermanos. Porque esta es la evidencia de que realmente somos cristianos, somos hijos de Dios. Entonces aquí hay un llamado a imitar o a hacer buenas obras. Toda la iglesia, estamos llamados a hacer buenas obras. Estamos llamados a servir. Si decimos que estamos en Cristo, entonces esto significa que debemos imitar a Cristo y debemos vivir como Cristo. Debemos imitar y anhelar que el carácter de Cristo se forje en nosotros. Por último, Juan ya se despide de Gayo y expresa un anhelo profundo de ir a visitar. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Estas son las palabras de despedida de Juan. Yo deseo ir en breve a verte. Era un anhelo, un deseo de Juan de ir a esa iglesia para visitar a Gayo y también para tratar este asunto que estaba haciendo mucho daño en la iglesia. Palabras de consuelo y un deseo también. La paz sea contigo. Es un deseo noble de Juan para Gayo. Que Dios cada día siga guiando a su iglesia para que nosotros podamos vivir vidas santas para Dios, para que podamos hacer buenas obras que glorifiquen a Dios, pero también que Dios nos ayude a aplicar disciplina eclesiástica en la iglesia, para que de esta manera también la iglesia sea preservada del error y de los falsos cristianos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque en esta preciosa mañana tú nos has permitido que estemos aquí, oh Dios, exponiéndonos a tu palabra. Ayúdanos cada día a vivir conforme a las Escrituras. Guárdanos del error.
Guárdanos, oh Dios, de los falsos y ayúdanos a vivir una vida piadosa conforme a tu palabra, oh Dios. Que cada día podamos servir, que podamos mostrar a Cristo a través de nuestras obras, que ese amor que profesamos tener sea evidente en nuestra vida, al amar a nuestros hermanos, ayudándoles, sirviendo, teniendo compasión de los que sufren y ayudando a aquellos que están necesitados, extendiéndoles la mano, supliendo sus necesidades. Ayúdanos, Señor, que realmente podamos vivir tu palabra, pero también ayúdanos a rechazar las herejías, a rechazar y a de alguna manera enfrentar a aquellos que se oponen a la verdad, enfrentarlos públicamente para que de esta manera puedan reconocer su error y si persisten puedan también ser expulsados de la iglesia para que la verdad sea preservada. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.